Buenas noches, amigos y seguidores de mis redes sociales. Debido a las múltiples consultas que he recibido a lo largo de esta semana referida al delito de acusación y denuncia falsa, calificada y sancionada en el artículo 472 del Código Penal nicaragüense, he tomado a bien realizar este video con la finalidad que les sea de utilidad. El artículo 472 del Código Penal nicaragüense establece de manera textual: quien con conocimiento de su falsedad denuncie ante autoridad competente o acuse a alguna persona por hechos que de ser ciertos constituirían un delito, será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y de 300 a 600 días multa si se imputa un delito grave, o prisión de 6 meses a 1 año y 90 a 300 días multa si se imputa un delito menos grave. La pena será de 3 a 8 años de prisión si resultare la condena de la persona inocente. No podrá procederse contra el denunciante o acusador particular, sino tras sentencia de no culpabilidad o de sobreseimiento firme o auto también firme de rechazo de la acusación por falta de mérito dictado por juez competente. Del análisis del artículo que hemos leído de manera textual, tenemos que estamos frente a un delito de resultado, el cual termina la ejecución del mismo con la obtención de una sentencia de no culpabilidad, la cual debe ser obtenida de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal, o sea, la finalización del juicio. También se ejecuta o se completa la ejecución de este delito con la obtención de un sobreseimiento firme. Esto de conformidad con el artículo 155, numeral 1 del Código Procesal Penal. O sea, cuando la causa de ese sobreseimiento es haber acreditado la inexistencia del hecho acusado. No así cuando lo que se ha acreditado es atipicidad o cuando lo otro que se ha acreditado es la falta de participación del acusado en el hecho acusado. También se cumple la ejecución del delito de que nos está haciendo mérito este análisis cuando se tiene un auto firme de rechazo de la acusación por falta de mérito dictado por el juez competente. Esto de conformidad con las disposiciones del artículo 268 del Código Procesal Penal, o sea, cuando no ha sido sustentada adecuadamente o debidamente la acusación y se concede un término de 5 días para que el Ministerio Público o el acusador particular aporte nuevos elementos de pruebas que sean suficientes para elevar a la causa a juicio. Y en esta otra audiencia no se aportan nuevos elementos de prueba, se dicta un auto de archivo por falta de mérito y transcurrido 1 año sin que se hayan aportado nuevos elementos de prueba, entonces adquiere calidad, condición de firmeza dicho auto y es hasta en ese momento de que se estaría culminando el proceso de ejecución del delito de acusación o denuncia falsa. También otra manera en que se culmina la ejecución del delito de acusación o denuncia falsa es cuando se dicta una sentencia condenatoria en contra del inocente y esta sentencia, por medio de los recursos de conformidad con el artículo 371 y del 343 y 345, es revocada declarándose una no culpabilidad o bien de conformidad al uso de la acción de revisión se encuentra de conformidad con los artículos 343 y 345 del Código Procesal Penal, que se dicta una sentencia de absolución o de no culpabilidad producto de la acción de revisión
Entonces, hasta en ese momento se tiene por ejecutado el delito de acusación y denuncia falsa. Es hasta ese momento que se está en condiciones para ejercer la acción penal en lo que cabe al delito de acusación o denuncia falsa. Del análisis previo que se está realizando a este artículo o a este delito de acusación y denuncia falsa, tenemos también que el sujeto activo o el delincuente es cualquier persona legitimada para denunciar o acusar, tomando en consideración los delitos de acción pública. ¿Qué se debe de entender? Que cualquier persona en su condición de víctima puede interponer una denuncia, siendo que esa denuncia es falsa por la inexistencia del delito y que además la víctima denunciante es consciente de que su denuncia es falsa. Entonces, esa persona, que puede ser una víctima directamente de un delito de acción pública o un delito de acción pública a instancia particular o un delito puramente privado, interpone una denuncia o ejerce la acción penal a sabiendas de que el delito no se ha cometido y consciente de que su denuncia no es verdadera, esta persona configura o se convierte en sujeto activo o delincuente en lo que se refiere al delito de acusación o denuncia falsa. Tenemos también que el sujeto pasivo o víctima, en este caso, es el sujeto directamente afectado o puede ser directamente el Estado cuando el delito pues, es de acción pública a instancia particular o acción pública de manera directa o total. También tenemos que el titular de la acción penal de conformidad con el artículo 51, numeral 1 y 3, para ejercer la acción penal relacionada con el delito de acusación y denuncia falsa, es directamente la persona ofendida, la víctima, o directamente el Ministerio Público. Eso a las voces del artículo 51, numeral 1, que para este tipo de delitos de acción pública, le da la titularidad de manera directa o de manera principal al Ministerio Público y en tercer orden a la víctima o la parte o la persona directamente ofendida. Tenemos que el bien jurídico protegido, de acuerdo a la norma, estamos en presencia de un bien jurídico protegido que es la correcta administración de justicia. Por lo tanto, eso le da la calidad, la condición a este delito de acusación y denuncia falsa de ser un delito de persecución pública o de acción pública, en donde el Estado, por ser quien ejerce la administración de justicia, es también la víctima institucional o jurídica. La conducta antijurídica de este delito de acusación y denuncia falsa se circunscribe a denunciar ante autoridad competente o acusar con conocimiento de su falsedad hechos que, de ser cierto, constituirían un delito. Ahí está lo que anteriormente relacionaba, y son dos condiciones previas necesarias: es la inexistencia del hecho acusado y el conocimiento que tiene el denunciante o acusador de que el hecho que se le atribuye al procesado no ha existido. Entonces debe de estar consciente, debe saber verdaderamente que el hecho no ha acaecido y que por lo tanto su acusación es falsa. El tercer elemento que configura o nos permite llegar a la ejecución, a completar
el delito, la ejecución del delito, es la obtención de las ya tres mencionadas circunstancias de sentencia de no culpabilidad, el sobreseimiento, auto de falta de mérito debidamente firme o una sentencia posteriormente procedente de un recurso que revoca una culpabilidad o una sentencia de absolución en los casos que se hace uso de la acción de revisión, cuando se ha acreditado a través de nuevos elementos de prueba que el hecho no ha ocurrido, cuando el hecho delictivo por el cual se acusó y se condenó a la persona no ha existido y se acredita con la acción de revisión, se obtiene una sentencia absolutoria. En ese sentido, ahí se configura precisamente el hecho del delito de acusación y denuncia falsa. Del análisis del referido delito que nos ocupa en este video, encontramos que es un delito calificable como grave y a la vez como menos grave, dependiendo de la circunstancia en que finalizó el proceso en el cual la víctima fue objeto de un proceso proveniente de una denuncia o de una acusación falsa. Dependiendo de ello, recordemos que la pena mayor es cuando, a consecuencia de la denuncia o acusación falsa, se declaró una condena previa. Entonces, en ese caso, cuando el resultado de ese proceso que surge como consecuencia de una denuncia y acusación falsa, se obtiene una culpabilidad, en ese caso la pena trasciende a los 5 años. Al trascender de los 5 años estamos en presencia de un delito grave. Entonces se puede calificar según y atendiendo las circunstancias de la finalización del proceso que surge como consecuencia de la acusación o denuncia falsa, poder calificarlo como o clasificarlo como delito menos grave o delito grave. También estamos en presencia, como lo decía, y de conformidad con el artículo 53 del Código Procesal Penal, en presencia de un delito de acción pública. Tenemos también de que los jueces competentes para conocer de una acusación por falsa acusación o denuncia falsa son los jueces locales penales cuando calificamos el delito como menos grave, y cuando se califica como delito grave va a ser competente los jueces de distrito de lo penal. La prescripción para este delito, atendiendo a esas circunstancias de que puede ser clasificado o calificado como delito menos grave atendiendo a la pena, o como delito grave igualmente atendiendo a la pena, va a prescribir, si se considera menos grave, con 3 años, y va a prescribir en caso de que lo consideremos según esas mismas circunstancias un delito grave, va a prescribir a los 5 años. También debe de entenderse, debe de comprenderse que no admite este tipo de delito de acusación y denuncia falsa hacer uso del principio de oportunidad. Está debidamente prohibido en el párrafo segundo del artículo 55 del Código Procesal Penal la prohibición de la aplicación del criterio o del principio de oportunidad para este tipo de delitos en los que la víctima es también el Estado. Recordemos que el bien jurídico protegido en este delito de acusación y denuncia falsa es la correcta administración de justicia o la administración de justicia a cargo del Estado. El proceso en la modalidad de delito grave puede ser conocido y juzgado por un tribunal de jurado. Esto de conformidad con el artículo 565, en el que establece cuáles procesos o cuáles delitos son juzgados o conocidos por un juez técnico. También debe de observarse esa misma clasificación en el artículo 44 de la ley 745. También debe de observarse las disposiciones del artículo 41 y 293 del Código Procesal Penal. La persona acusada por el delito de acusación y denuncia falsa puede aplicársele
medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Pues si observamos el artículo 565 y el 44 de la ley 745, encontramos de que no está dentro de esa lista que se ordena por imperio de ley que el proceso debe de transcurrir con prisión preventiva. Entonces, perfectamente de conformidad con el artículo 173, que establece los requisitos para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, para este caso, es permisible de que se establezcan otras medidas cautelares, salvo de que estemos cumpliendo precisamente con la exigencia que establece el artículo 173. De lo contrario, perfectamente se le puede aplicar medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Espero que el video les sea de utilidad, que el análisis del mismo pues los guíe a efecto de cuando se pretenda ejercer acción penal por estos tipos penales que nos ha ocupado, pues tengamos con certeza de que precisamente cumplimos los requisitos que a efecto de la calificación jurídica de la tipicidad, pues son necesarios para su procedencia. Muchas gracias.